¡Es hoy! ¡Es hoy! Sí, hoy es el día y tenemos que hablar de un par de cosas. Hoy es 10 de marzo, siendo las 11:42 de la mañana. Vieron en mi Instagram que ayer hubo una premiere, de ahí con Orni, con Magnus, con Julián, con un par de chicos. Y de repente, cuando fueron las 12, me llegaron una cantidad inmensa de mensajes preguntando si estaba bien. También acá, no solo en el video pasado, sino en todos los videos del canal, porque se pusieron a chusmear todos y en todos ahí poner a full a comentar qué me había pasado. Ayer después de la premiere me quedé dormido en el de Julián y hoy súper tempranito vine a tratar de tranquilizarlos, a darles una respuesta momentánea. Y es que tuvimos un pequeño error de cálculos. A ver, si vos acabas de llegar súper rápidamente, te explico que hay una cuenta que estaba prediciendo el fin de personalidades. Yo hice un par de videos explicando todo eso allá arriba. Y la cuenta eventualmente puso mi nombre con fecha de deceso de final para el 10 de marzo. O sea, sí, efectivamente, para hoy mismo. Repito, para ver todo y cómo fue avanzando y el día a día de esto y dónde estamos ahora, allá arriba tenés todos los videos. El mío lo puso hace 10 días. Un montonazo me pidieron un directo, que haga un directo, pero como también mencioné en un video pasado, si hoy es el último día, no lo quiero pasar haciendo un directo, la verdad que no. Pero un video puedo hacer, comentándoles cómo va todo. La verdad, de todos lados están hablando de esto. De hecho, les quiero mostrar, vieron que estamos con lo de que si lo de Visión 2020 tiene la Death Note, es Kira y yo sería por supuesto L. Bueno, me hicieron este hermosísimo dibujo de yo versión L, no, me encantó. Muy, muy bueno, guacho. También estoy apareciendo en banda de TikToks, por ejemplo estos. Y esto me encantó. Bien, ¿a quién le daré el dedo hoy? ¡Ah! No esto, todo menos esto. ¿Cuál era el primero? En mi resumen estuvieron generando un montón de contenido. Por ejemplo, memes, también una bocha. Oea pierde la vida. Servinian, que Fede con el que hacemos acá de noticias. Soy admin. Oea el 10 de marzo. Llama a una ambulancia. Pero no para mí, porque es el fin de 2020 Visión. Esa es la idea, capos. Posta que me encanta cuando me hacen memes, fanar y todo eso. Si pudiera dejar un legado, si pudiera elegir cuál es el legado que deje, me encantaría que sean bocha de memes ahí invadiendo el internet. Saquen captura, guachos. También estaba la posibilidad de no subir video, ir a ser libre por el Prado, pero ¿qué pasa? Si definitivamente al final le ganamos a 2020 Visión, significa que no pierdo nada de la vida y significa que voy a tener que seguir subiendo videos y viviendo, y por tanto, si hoy no subiría videos, perdería el desafío. Guardemos que tenemos desafíos todos los días, yo subo todos los videos, ustedes lo comparten, todas esas cosas, y si fracaso le dijiste hacer un video rapando mis sensuales cabellos de Maruchan, cosa que no quiero, por supuesto. Así que no me tocaba otra que estar acá subiendo este hermoso video. Ahora, la situación es la siguiente, son las 11:50 del 10 de marzo. Y hoy vamos a ver qué pasaba, ¿no? O sea, si efectivamente hoy perdía la vida, sabíamos la verdad, que es todo verdad, y empezamos a correr en círculos y todos los demás de la lista van a ir cayendo uno por uno. Pero, si no me pasa nada, ¿no? Todo bien, todo chill, todo tranqui. El tema es que son las 11 de la mañana, son las 12 del mediodía. El día recién empieza. Yo ahora termino de grabar esto y se lo mando a Maxi para que lo edite y lo publique. En definitiva, hoy sí hay video. 10 de marzo hay video. Cuando realmente vamos a saber. Todavía me queda todo un día que enfrentar. Y cuando realmente vamos a saber qué va a pasar. Como muchos en los comentarios lo advirtieron, no es con el video de hoy, es con el video de mañana. Porque ahora después de grabar esto, en cualquier momento puede romper el techo un Rambo con una bandana de 2020 Visión y con un cuchillo en la boca para acabar con mi suplicio. El video de ayer la está rompiendo. Es el mejor de los últimos 10 videos que subí. Están todos ahí a full viendo cómo termina esta historia. Y gracias a todos por la bocha de mensajes buena onda que me están dejando. Muchos incluso dicen que es la primera vez que me ven y que les caí copado. Y nada, guacho, se agradece posta. Un dato importante, a modo de actualización. Ese video pasado, entre los comentarios de varios colegas youtubers, también comentó el canal Real 2020 Visión. ¡Wow! Genial video. A más. En principio, como que no parece muy asustado el guachín. Pero no nos dejemos intimidar, capos. Porque nosotros... Porque Wea le gana, sin duda. O al menos eso se terminará de definir hoy, por supuesto. Chicos, ya saben, tengo que decirlo rápidamente. Si quieres ver un caso copado, grosso, jodido y súper real, desde allá arriba el caso hermosamente tétrico de Elisa Lam. Largo, con una edición genial y finalmente resuelto. Es parte de una serie de casos muy grosos, con su debida duración, que vas a ver en el canal. El siguiente, si sobrevivo, va a ser sobre Dan Schneider. Y si te copan los casos más random, también te dejo allá arriba otra lista de reproducción, reaccionando a
varios casos de internet. Como lo de los guachines que según ellos fueron transportados a 2027 y en ese futuro están completamente solos. También los links seguramente van a estar al final del video. Entre los cientos y cientos de mensajes de Instagram que me están llegando, uno me causó gracia que decía que si pierdo la vida, que avise. Pero lamentablemente de eso se trata de perder la vida, ¿no? En que ya no hay ningún tipo de comunicación y te das cuenta que pasó por omisión, porque el guachín ya no está. Acá, por ejemplo, bro, ¿qué te pasó? ¿Ripiaste? Ah, re gil, igual si perdiste la vida, ¿quién carajo me va a contestar? Justamente, lo que significaría en esa posibilidad que esta sería, y esto oficialmente, la vez pasada no, error de cálculo, esta sería la última vez que nos vemos a los ojos, capos. Claro que tienen casi 1000 videos para revisar, pero esta sería la despedida. Y ahora la situación es que tengo que sobrevivir hasta las 12 de la noche, ¿no? Hasta terminar este 10 de marzo. De hecho, pueden ver en mi Instagram allá abajo cómo va mi sobrevivencia. Pero es muy gracioso porque hace un rato volví de lo de Julián, lo vieron en mis historias. Y con todo esto estoy medio perseguido de que sería mucha mala leche, mucho fail. Justo hoy me pasará algo, ¿no? Que justo estoy caminando ahí, cruzando la calle sin mirar, viendo el celular, y me lleva por delante un colectivo. Entonces estaba medio como haciéndome la cabeza, ¿viste? Y sería alto flash que mi propia paranoia y que termine generando mi final, claramente. Por cierto, en la Premiere la pasé de 10. Salir de vez en cuando, hablar con gente, está muy bueno. En definitiva, nos esperan unas horas interesantes, súper mega expectantes, a ver cuál termina siendo el épico final de esta aventura. Y si logramos terminar este día, estas 12 horas para sobrevivir vivos, habremos derrotado contundentemente a 2020 Visión. Y claramente me tengo toda la fe del mundo, así que chicos, primero compartí, suscríbete, da like, comenta. Todo eso suma un montón, ayuda a banda, posta. Pero bueno, a ver, pensando lo mejor y poniendo en la balanza las cosas y dándole el verdadero valor a las cosas, creo que en este punto es momento de decir algo. Hey, 2020, escúchame. Ya está. Visión, mírame. Discúlpame. ¿Sí? Perdón si te molesté o te ofendí. En serio, mi intención nunca fue perturbarte. La cola, guacho. Si pensás que podés conmigo, estás muy equivocado. No te tengo miedo. ¿Y querés saber por qué no te tengo miedo? Porque yo te gano. Y solo tengo una cosa más que decir. Ubicados, claro, porque los seguidores de este canal se llaman ubicados. Ubicados, nos vemos mañana. Si llegaste hasta acá, comenta hasta mañana. Este es un bajón posta que si este es mi último video, no puedo confirmarles qué pasó, ¿no? Tengo una idea.